Bien, que sí que inclusive tienen que ver con el tema de Marx. A ver, ¿por qué a mí me gusta mucho también este autor? Porque me interesa verlo en lo cotidiano, ¿no? Digamos como es un poco la invitación de toda la cátedra, que lo podamos ver en lo cotidiano y no en este debate erudito de si la revolución, si la lucha de clases, digo, eso también. Pero Marx está diciendo toda una previa que a veces la omitimos en base de este debate, también tan ideológico de si revolución sí, revolución no, cuando en realidad Marx le dio en el clavo para mí desde el lado humanista, desde el lado filosófico, desde el lado teórico económico, con una brillantez y una lucidez, digamos, casi inigualable, les diría. Eh, y desde ese lugar, ya se me olvidé lo que les iba a decir, me puse a grabar y ya se me fue la idea. Bueno, cuando vuelva les comentaré. Eh, ya me acordé, de lo que se movía. Y bueno, digo, en este relato personal, ¿no?, que yo les invitaba a hacer, empiezan a surgir cuestiones interesantes, ¿no? Digamos, bueno, a ver, si uno tiene que responder a esa pregunta, pero a ver, la tengo que responder yo conmigo misma, ¿no? Con nadie más. Bueno, yo creo que ahí empiezan a salir cuestiones bien bonitas, que después yo las leo, digamos, y me fascinan, pero digo, creo que en ese ejercicio de la escritura, en ese tratar de responder ese quiénes somos, ¿no? Esta pregunta por quiénes, por la identidad, empiezan a surgir muchos relatos personales, familiares, que hasta uno ahí empieza a ver, no, uy, pero ¿por qué no se habla de fulano? ¿Por qué no se habla de mengano? ¿Por qué? No, estas cuestiones que también hacen eh, algunas, a esto que estamos viendo de cómo hay procesos históricos que nos van marcando en nuestra vida personal. Por ahí para que sea un poco justo, digamos, y nada, yo voy a leer sus presentaciones personales, digo, más allá de que algo está planteado ahí en el texto que hablo de Inacayal. A mí lo que me empezó a pasar cuando empecé a trabajar estos temas era como prestar más atención o al menos tener otra escucha, no sé, por el lado de mi mamá tengo raíces mapuches, ¿no? Entonces yo siempre escuchaba como de ella un reclamo, ¿no? Decía, a mí nunca me enseñaron a hablar la lengua mapuche, dice, y mi abuela hablaba, ¿no? Hablaba el mapuche, y iban otros vecinos, ¿no? De la zona de Allen, vivía la abuela, y dice, y se ponían todos a hablar en la lengua mapuche, y en el mapudungún, y dice, y a mí nunca me enseñaron. Entonces ella lo decía como desde un lugar entre de dolor y enojo. Bueno, yo lo escuchaba, ¿no? Como uno a veces escucha esos relatos, pero cuando me empecé a meter en estos temas, ¿no? Digamos, de lo que es la interculturalidad, sin ir más lejos, lo filosófico, lo histórico, digamos, pude comprender en realidad que había como un gesto de cuidado en esto de no enseñar esa lengua a los mayores, bueno, en este caso a mi mamá, que era la nieta de esta abuela mapuche, y ni siquiera a sus hijos, ¿no? Digamos, ahí hay como un salto medio cualitativo que tiene que ver también con otras cuestiones históricas. Eh, pero digo, hubo también como una cuestión de cuidado de, digamos, a ver, desde esta realidad, toda la exclusión y todo el maltrato que ellos como generaciones recibían por ser mapuches, no la querían para sus nietos. ¿No? Algo tan simple como eso, ¿no? Decir, bueno, y hay mucho de esto. Fíjense que, digo, muchas y muchos de nosotros
tenemos estas raíces, leía, bueno, algunas guaraníes, otras mapuches, otras bueno, de otras comunidades, y sin embargo, bueno, cuánto desconocimiento hay propio y familiar, quizás, de estas historias. Hablo de mi familia, ¿no? Y el otro día, y cierro con esto, en el Face de la cátedra está compartida el enlace de la peli, está cuatro loncos, cuatro loncos. Y nada, en un momento cayó porque es una peli que no está liberada, pero ahora la volvieron a liberar porque está siendo parte de un festival. Pero bueno, es justamente la historia de cuatro loncos de aquí de la Patagonia, en realidad de Buenos Aires para abajo. Y cierro con esta historia, pero digo cómo todo esto va marcando, ¿no? La familia de mi mamá, la que tiene los orígenes mapuches, es de apellido Cantero. Y en realidad Cantero no sería un apellido mapuche, ¿no? Y mucho más como en aquellas épocas. Y con lo cual, fíjense lo que ahora estoy como pensando realmente, y acá digo, lo pienso desde trabajos que vienen haciendo las comunidades, a las comunidades, hablo de las comunidades urbanas de Neuquén, las de la Confederación, Puelpilli, bueno, ahora se me fue el nombre de la otra donde está la familia Nahuel, de la Confederación, pero bueno, han hecho un trabajo realmente que tiene que ver con la búsqueda. Fíjense, no estamos hablando de la identidad y estamos pensando en la búsqueda de los nombres. Primero, por ejemplo, no sé, Neuquén. Neuquén, ¿no? Que con su escritura es occidental, sin embargo, si seguimos el grafemario ranguileo, se escribiría distinto, con doble B, con K, bueno, ¿no? Como el grafemario mapuche. Pero fíjense en la historia de lo personal, a esto iba. Hay como varias cuestiones ahí con los nombres. Primero, que en la venta de territorios o de gente, porque eran vendidos y vendidas las familias enteras, digamos, eh, o para ser desde empleadas, las mujeres, hasta para la prostitución, hasta para criar a los hijos de los hacendados, etc. Pero también había ahí una cuestión bien masculina, patriarcal, que era que los militares le ponían los nombres a los hombres, digamos, a la familia que compraban o que tenían contacto, no sé. Entonces, no sé, había un montón de Pérez, de Gómez, digamos, apellidos que no son mapuches, pero bueno, así es como un montón de familias mapuches que tenían apellidos que no eran los propios. La verdad que yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál será la historia de ese apellido que viene de parte de mi madre? Y descubría que la comunidad que viene del sur de Buenos Aires, que es de donde viene mi familia, estaban, digamos, el lonco en esa comunidad era Catriel. Entonces, no sé, le estoy compartiendo algo muy personal, pero digo, cómo todo esto es parte de nuestras historias. Y digo, yo pensaba esto, primero, dos datos que descubrí en esa peli. Yo pensaba cantero, catrielero, pensaba, digo, porque había mucho de fonética en esto de también acentar los apellidos, pero hay otro dato que ahí también ponen que digamos que también es como, digo, bueno, no sé, puede ser o un apellido de otro militar que lo puso, pero que también que muchos de las familias mapuches que eran tomadas como prisioneras, como esclavas realmente,
enviadas a trabajar los hombres, eran enviados a trabajar a las canteras, como parte de trabajo forzado, ¿no? Obviamente que no era. Entonces, fíjense por dónde voy, no sé, la verdad que encima, bueno, digo, a ver, todo esto es como más sencillo porque hay registros, porque hay cuestiones que ya han hecho las otras compañeras mapuches, las otras hermanas mapuches, y que en realidad en algún momento, digo, sí, como es mi interés y mi búsqueda, tendré que ir y ver, digamos, de los relatos ahí, ver por dónde sale. Pero bueno, fíjense lo que va llevando, ¿no? Como estos temas y como en realidad esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde anclar en las raíces y los datos maravillosos, ¿no? Que aportan, digo, como que estas sensaciones que a veces uno siente que va, no sé, a los espacios naturales y esto que decimos así, ay, volvemos con las pilas cargadas. Bueno, no, hay algo trascendental en la naturaleza desde las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, y es que se iba a los distintos lugares naturales a buscar poder, a buscar poderes, a buscar fuerzas, a buscar respuestas ante determinados problemas. O sea, es una práctica ancestral del territorio el ir a buscar fuerzas hay determinados lugares. Ahora bueno, tira muchos datos, pero bueno, hay cadenas montañosas de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, que uno dice, bueno, ¿qué es esto? Más que desierto, más que qué sé yo. Bueno, no, hay hay unas montañas, ya después cuando descubre el nombre se los comparto. Eh, Nadia, sí, Nadia, sí, que sí, te yo vi la escucho. película y justo hablan de lo que vos estás diciendo en Sierra de la Ventana, que es donde vivo yo. Ay, bueno, viste que eran Y lugares que... acá está el Parque Torkins, que es una reserva del pastizal, pero además Bueno, es una reserva cultural y están haciendo análisis de registros, por ejemplo, de pircas o de piedras paradas que miden 2,5 metros, que conforman, no sé, rectángulos, círculos, que no se sabe si era para encontrar los cursos del agua o si tenía que ver con algo más astronómico. totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, pero aparte, fíjate, uno dice, piensa un lugar para ir, no sé, a esto, a cargar las piedras, no, no, jamás se le ocurriría, no sé, las pircas de Cierra la Ventana. Pero digo, es como dentro de lo que es también, ¿no? Lo territorial. Y, estoy en un grupo de, de investigación con gente de turismo, así que bueno, les voy a compartir como esta peli y estos datos, porque digo, bueno, ¿no? Desde lo que es esto del desconocimiento de los propios lugares. Y a mí lo que me encanta, como lo que me encanta es aprender y, y- y esta curiosidad, digamos, eh, digo, me encanta y me asombra cuánto conocimiento tenemos acá cerca, ¿no? Y que realmente, digo, esto que vos comentabas, ¿no? Bueno, cerca del Cerro de la Ventana, bueno, no, o busca la playa o busca otro lugar y quizás, ¿no? Ahí hay un conocimiento ancestral que realmente desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente eso, compartirles como, bueno, ya después iré leyendo lo que les ha llevado responder esa pregunta del práctico. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer una intro de Marx, porque Marx siempre lleva quizás dos encuentros y aparte para que puedan ir a los textos ya con esta suerte de guía, en la lectura que hagan. Bueno, Marx fue filósofo, fue economista y es como de estos pensadores clásicos, ¿no? Que en realidad iniciaban un camino, como es el de la filosofía. Marx es filósofo, lo vuelvo a repetir, porque no lo quieren disfrutar los politólogos y los economistas, que también es.
Y entonces, pero después, digamos, su exegesis en lo que es el crecimiento de su obra teórica, lo lleva, bueno, obviamente a hablar de política, de economía, y bueno, digamos así, va conformando realmente un corpus teórico que hoy es como de los más completos en economía, en filosofía política, como les decía. Es el fundador, a ver, nace en 1818, muere en 1883. Y hay una anécdota que a mí siempre me gusta contarla porque me gusta como humanizar también a los filósofos que leemos, o a los textos que leemos, porque es el día que yo escuché eso me impactó, pero digo, él, bueno, obviamente los textos que ustedes van a leer, el del manifiesto del Partido Comunista, pero sobre todo el otro, yo lo tengo como, bueno, los manuscritos que hablan acerca del trabajo. Yo lo tengo en un libro que se llama Escritos Económicos Varios, pero bueno, sí, se llama así, Manuscritos de Economía y Filosofía, creo. Manuscritos filosóficos, así se llama. El libro. Los manuscritos y el manifiesto, digamos, son libros de su juventud, son textos de su juventud. Pero bueno, dos anécdotas les cuento. Una, Marx muere y cuando muere, entre sus últimos escritos, encuentran uno que dice, bueno, y ahora vamos a profundizar la categoría de clase. Y bueno, al poco tiempo murió. Entonces fíjense, digamos, cómo dentro de lo que era el capital y todo, bueno, estaba ahí de seguir comentando, ¿no? Esto de profundizando la categoría de clase, que además para todo su corpus teórico es una categoría fundamental. Y bueno, y se murió cuando estaba justo por ampliar los sentidos de clase. Primera anécdota. Y la segunda, respecto del manifiesto comunista, es que a Marx le pide el Partido Comunista que haga un escrito, un panfleto político, en esos términos bueno, de las principales bueno, premisas del Partido Comunista. Y entonces, fíjense el texto que hace, ¿no? O sea, pensemos en lo que hoy conocemos por un panfleto, que es una hoja A4 dividida en 4. Bueno, Marx, en esa época, un panfleto político era el librito del manifiesto del Partido Comunista. Eso era un panfleto. Entonces, ahí se entiende por qué Twitter no acepta más de 120 caracteres, ¿no? Y así la poquedad, la precariedad del pensamiento. Entonces, tampoco es la idea de que más o menos, pero bueno, en fin, en la mediación está el manifiesto del Partido Comunista como panfleto político de difusión. Entonces, en esas dos anécdotas, bueno, el inicio de esto, ¿no? A ver, Marx funda lo que conocemos como el materialismo histórico. Y el materialismo histórico es esta corriente, digamos, que lo que hace es justamente plantear que para la comprensión de cualquier fenómeno, lo primero que hay que hacer es situarse históricamente y materialmente, ¿no? Por eso me empiezo a acordar de lo que hablábamos en el principio de la clase, ¿no? Es decir, bueno, lo que el materialismo histórico plantea es que para entender una situación, un hecho,
hay que situarlo históricamente, pero sobre todo en las condiciones materiales en las que ese hecho se desarrolla, ¿no? Entonces, después leo lo que van escribiendo en el chat, si no es como que me disperso rápido. Entonces, Marx lo que propone, o sea, en el materialismo histórico, cuando plantea la idea de las condiciones materiales, en lo que está pensando es en las condiciones de producción y reproducción de la vida de los sujetos. Y la condición de producción y reproducción de la vida de los sujetos es, sobre todo, va a decir Marx, está ligado sobre todo a las condiciones económicas. Es por eso que, si bien estos primeros escritos hay un fuerte componente ético, hay también esta impronta de Marx y de algunos marxistas, que también implica que la economía no puede estar desligada del sentido de la producción y reproducción de la vida. Y ahí nos vamos a ir metiendo de a poco en qué implica esto. Lo primero que Marx empieza a hacer son investigaciones económicas, justamente tratando de responder a esta pregunta: ¿cómo eran los modos de reproducción? Los modos de reproducción económica de la vida a lo largo de diferentes momentos en la historia. Y en ese sentido, Marx arranca hasta inclusive desde la época tribal. Esto lo plantea en la ideología alemana, entre otros escritos, ¿no? Pero digo, ahí aparece como bien claro. Digamos, esta idea de que inclusive en las comunidades tribales el conocimiento de, por ejemplo, las herramientas, ¿no? El descubrimiento, el conocimiento de este hecho tan cotidiano y tan simple y a la vez tan complejo, de que el uso de las herramientas, no sé, digo, la flecha, la lanza, o lo que hacía a la mejora de la caza o de la pesca o de lo que sea de las comunidades tribales, en lo que garantizaba la reproducción de su vida como comunidades. A medida que el conocimiento de esas herramientas se iba difundiendo, algunas cuestiones empezaban a quedar mayormente garantizadas respecto de la reproducción de la vida. Pues entonces, digamos que estos hechos tan sencillos también estaban ligados a lo que posteriormente él iba viendo que se complejizaba digamos, en estas prácticas o del intercambio o hasta ir llegando a la idea de propiedad. Como también esto, que en aquellas primeras experiencias de sociedades, las propiedades eran más bien comunales, cuando no, bueno, estaba también esto del nomadismo, etc. Pero hasta que se llega a la idea de la propiedad privada. Y en ese sentido, digamos, a ver, el ancla también hace un fuerte desarrollo en esta idea de cómo en realidad
¿no? El poseer iba marcando esta que es una de sus frases célebres, ¿no? Es que está en el principio nomás del manifiesto del Partido Comunista y que tiene que ver con esto de la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? En tanto que, a ver si lo encuentro aquí, pero en tanto que él dice, aquí, yo lo tengo, bueno, en este texto que es el que ustedes tienen, en la página 4, si se puede compartir pantalla. Y dice lo siguiente, que es como el clásico, y dice: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Bueno, fíjense que con eso ya está dando unas pautas muy significativas de esto, de lo que estamos hablando. Es decir, la posesión de lo que él empieza a ver como, digamos, lo que va a marcar esta condición de ser opresor o ser oprimido, es lo que él va a desarrollar en el otro texto que vamos a leer, los manuscritos económicos filosóficos. Y en este sentido, bueno, fíjense que aquí dice, él dice hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. Bien, él empieza, porque en realidad una de los aportes fundamentales de Marx es su descripción y todo lo que va investigando acerca de las formas de funcionamiento del sistema económico capitalista. Pero no es una mera descripción. A ver, Marx lo que hace, el conocimiento en el que está formulando, lo hace en forma de crítica. Es decir, Marx es uno de los principales críticos de su época, creo que es el principal crítico del sistema económico capitalista, ¿no? Y en este sentido, lo que él empieza a ver es cómo el capitalismo empieza a forjar sus bases políticas y sus bases económicas, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones principales que va a plantear es que es el tema de, digamos, del capitalismo. A ver, vamos, aunque sea en esta virtualidad, pero me gustaría, a ver, si yo les hago esta pregunta, ¿en qué se basa para ustedes el sistema capitalista? En la producción y en el mercado. Ajá, ¿y en qué más? La acumulación de capital. Bien, pero para acumular hay algo previo. Las ganancias. La explotación del trabajo. Los modos de Que hay dueños y hay trabajadores, digamos. ¿Dueños de qué? ¿Dueños de qué? de los modos Los o de medios los de producción o los modos de medios producción. De los medios de producción. Bien,
Bien, pero fíjense que no aparece la categoría. La categoría. No, La propiedad privada para es, que haya plusvalor, ya tenés que haber vendido tu fuerza de trabajo. Ya está un paso adelante. Bueno, digo, simplemente para aprovechar el tiempo, digo, en nuestras condiciones seguiríamos ahí ahondando, pero la categoría que no apareció, al menos no la escuché era, no, la de propiedad privada. La de propiedad privada, porque aparte fíjense que esta es toda la crítica que luego se hace, ¿no? De que la idea del Estado solo protege, ¿qué protege? La propiedad privada. Marx, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, es la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Pero en realidad es la propiedad privada, ¿no? También digo, hoy entendida como mayormente podamos entenderla, pero digo, es una categoría, fíjense, creo que es hasta interesante esto que acaba de suceder, porque es como que la tenemos tan naturalizada, digo, que no aparece como una categoría de análisis separada del resto. Sí, hay opresión, hay comercio, hay intercambio, hay explotación, pero todo en función del aumento de la propiedad privada de unos pocos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Marx en el siglo XIX, o sea, en el 1800 y algo, ya Marx está viendo que el sistema capitalista se basa en la acumulación de propiedad privada. Y que acá, para quienes pudieron ver lo del ojo proyector y la charla que vimos de la peli que había propuesto de los educadores, digamos, en esa peli se ve claro, digamos, cómo este empresario que acumulaba los yates, que acumulaba propiedades, que acumulaba, bueno, no tenía ni tiempo de utilizar el yate porque estaba tan ocupado acumulando que al final todo lo que tenía no tenía ni tiempo de disfrutarlo humanamente, ¿no? Esto aparece ahí bien está muy bueno ese diálogo ahí en la peli. Pero bien, a lo que iba es que Marx hace una crítica basada en esta distinción categorial, en donde él lo primero que ve es que el sistema capitalista se basa en la propiedad privada, digamos, en cómo la propiedad privada marca lo segundo que él, digamos, porque a ver, si no existe la propiedad privada, ¿qué es lo que no existe para Marx? En las categorías de Marx. Capitán. La división de clases. Bien, la división de clases. Si no existe la división de clases, no existiría la lucha de clases, porque en realidad la lucha de clases tiene que ver con que hay un grupo minoritario que son los dueños de los modos los dueños de los modos de producción y otros que solo tenemos para intercambiar nuestra fuerza de trabajo. Es decir, el plusvalor es posterior, es decir, hay quien vende su fuerza de trabajo, ¿no? Y se le paga solo una parte y la otra parte es el excedente. Bueno, pero ahí ya
ya al menos tenemos que tener un cuerpo que intercambiar, ¿no? Porque, a ver, acá hay otra cuestión, y es lo que luego vamos a ver con esta idea de la productividad ligada también, escolar y educativamente, a la productividad de los cuerpos, ¿no? ¿Quiénes son aquellos cuerpos para los cuales el capitalismo son posibles, son productivos? Bueno, no todas las corporalidades son productivas para el sistema capitalista. Entonces, si ahí empezamos a justamente ver quiénes son las corporalidades no productivas, y bueno, también estaríamos descubriendo, diría Celeste, espacio cubriendo, algunos de los funcionamientos de nuestras sociedades actuales. Los viejos no son productivos, discapacitados no somos productivos. Bueno, y así, ¿no? Las personas que escapan al binarismo de género tampoco son productivas. ¿Sí? Es decir, si no pensemos en toda la lucha que también como colectivos tienen que dar, porque el sistema ni siquiera, o sea, no acepta esas corporalidades como para hacer cualquier trabajo, como lo pueden hacer. Entonces, cuerpo y productividad, cuerpo y capitalismo. Fíjense cómo empieza a ser parte de entramados complejos. Y ni les cuento en lo educativo. Vayamos pensándolo también en esos términos. Pues entonces, volvamos a Marx y a la idea de la lucha de clases. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx respecto de esto? A ver, obreros y obreros proletarios y los propietarios de los medios de producción. Bien, entonces Marx lo que va a denunciar es que mientras los capitalistas son los dueños de los medios de producción, la clase obrera solo tiene para intercambiar en el capitalismo su fuerza de trabajo. Es otra categoría de Marx. Su fuerza de trabajo. Pensemos también que en la época de Marx no existían las 8 horas laborales, ¿no? No existían las vacaciones, es decir, en la época de Marx el trabajo, y bueno, y ni tampoco en la época de Marx, eso es lo terrible que pasa cuando leemos estos textos, que muchas situaciones, sobre todo en lo que tiene que ver a la explotación, siguen vigentes, pero digo, lo que Marx denuncia en su época, que también sigue vigente, reitero, era que en la época de Marx estaba mucho en la Europa, bueno, en todo lo que era el sistema económico de aquel tiempo, todo lo que era el trabajo en las minas, ¿sí? Y el trabajo en las minas, donde se sacaban distintos materiales, había a ver, se buscaba generalmente a los niños, les niñes, porque no había ahí mucha diferencia para el capital, corporalidades de niñes y de mujeres, porque eran los que mejor cabían, digamos, en los huecos diminutos de las minas. Obviamente que también esto hacía que eran los que más morían, los que más se accidentaban, los que más todo, ¿no? Y entonces ahí ya Marx empieza a ver este nexo de decir, bueno, a ver, justamente la clase obrera es la que está más desprotegida en este sistema económico por no ser la dueña de los medios de producción. Como forma introductoria, porque el otro texto, el de los manuscritos,
en donde vamos a trabajar más en profundidad algunas otras categorías. Reitero esta idea, digamos, de que la lucha de clases a lo largo de la historia lo que hace es justamente marcar esta diferencia entre opresores y oprimidos. Otro dato del manifiesto del Partido Comunista, y es que en aquel momento los miembros del Partido Comunista quedaron muy disconformes con el manifiesto. ¿Por qué? Porque le dijeron lo siguiente a Marx: aparece mucho la burguesía, pero aparece como revolucionaria. Marx, en varios apartados del manifiesto comunista, lo que plantea es que la burguesía realmente funciona de una forma revolucionaria tal que dice, ha transformado, ha acrecentado la diferencia entre el campo y la ciudad en un tiempo, digamos, muy acelerado. Imagínense que también en la época de Marx, fines del 18, principios del 19, en la época en la que Marx escribe, era donde se inicia, digamos, donde está en su apogeo también la revolución industrial, en donde empieza todo el sistema, no sé, fordista de las producciones en serie, de las fábricas, ¿sí? Digamos, y todo lo que empieza a transformarse en las ciudades con o a raíz de este nuevo ordenamiento económico capitalista, ¿no? Digamos, donde las fábricas de las grandes ciudades empiezan a traer a toda la gente del campo, el campo ya empieza a ser como los lugares del abandono económico, las grandes ciudades son el lugar del crecimiento de la economía. Entonces Marx empieza a ver esto de la forma acelerada que se dio, y lo que plantea dice, la burguesía está actuando de una forma realmente revolucionaria. Es decir, lo que antes, en la época feudal, llevó, no sé, duró tanto tiempo, tantos siglos, las transformaciones que va generando la burguesía como tal son realmente revolucionarias, y los pone en estos términos. Es en ese sentido, digamos, que no gustó el manifiesto comunista, ¿no? Digamos, uno de los argumentos fue eso. Bien, entonces, la idea esta de que para comprender un momento, una situación, hay que entender cuáles son las condiciones de intercambio en los modos de producción de una sociedad. Es lo que Marx intenta plantear en este recorrido histórico, ¿no? Que justamente da el nombre a esto del materialismo histórico, como un paradigma desde el cual mirar la realidad. Bien, lo que Marx dice también es que el sistema capitalista lo que ha hecho también de forma cruel, es hay una categoría, no sé por cuál entrarle para que sea más accesible, pero bueno, a ver, vamos a ver. La categoría de fetichización en Marx
y su nexo con la categoría de ser genérico. ¿Y en qué sentido? Lo que Marx dice es que lo que ha producido el sistema capitalista en esta relación entre burgueses y proletarios es que los burgueses, dice en el manifiesto, dice, los obreros se han convertido en apéndices de las máquinas. Aquí hay un fragmento de la peli de Chaplin, Tiempos Modernos, en la cual él aparece en un momento que enloquece y que se mete adentro de una máquina. Bueno, lo que Marx está planteando es que en el capitalismo la clase obrera, los obreros, se han convertido, lo dice en estos términos, en apéndices de las máquinas. Y que esto implica que para el capitalista, es decir, para el burgués, los obreros cuenten casi como un repuesto de máquina. O sea, que los obreros, la clase obrera, para la clase burguesa, se convirtieron en cosas. La idea, la categoría de fetiche, de fetichización, tiene que ver con esta idea de la cosificación que plantea todo proceso económico, en donde solo se ve el producto y no se ve todo el proceso que hay detrás de ese producto. Y esta es una diferencia que Marx ve como abismal, que en muy poco tiempo el capitalismo borró. ¿A qué me refiero con esto? Dice Marx, en la época feudal, el artesano, el que hacía una ropa, el que hacía un mueble, el que criaba un animal, hasta ese tiempo, momento histórico, los productores, los artesanos que también hacían a la economía de la época feudal, tenían una relación con el producto que producían. Y hasta inclusive podían elegir con quién comerciaban, a quién se lo vendían. Lo que produce el sistema capitalista en serie, en la época que vive Marx, es justamente la despersonalización de todo el proceso económico, en donde el capitalista solo tiene su maquinaria y gente que la activa, pero bueno, si funciona la máquina, funciona la gente como en un mismo paquete, ya está. Marx dice, hasta inclusive en el feudalismo, esto no era así. Había un vínculo, hasta inclusive con el producto terminado, porque Marx decía, hasta en la época feudal y de ahí para atrás, lo que se daba era que quien era parte del proceso económico tenía una relación con lo que producía. Entonces decía, el artesano, el que hacía un mueble, el que hacía lo que sea, dejaba lo mejor de sí en el acto, en la acción del trabajo, en su producto, en la realización de su producto, dejaba lo mejor de sí, ¿no? Como esta idea del trabajo como una forma, o sea, la forma, diríamos, más digna de acción humana, de accionar, de intervención en el mundo. Y acá le estoy sumando otra categoría, la categoría de trabajo.
Porque Marx dice, el uso de las herramientas en las comunidades tribales también era trabajo en el sentido de lo que implicaba el uso de las herramientas, el colectivizarlo, el que sea para las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Marx plantea una idea, por decirlo de alguna forma, una idea positiva del trabajo. En tanto, a través del trabajo como forma de intervención en el mundo natural y social, el hombre, y lo hablo en los términos que lo hablaría Marx para hacerlo ahí sencillo, pero digo, el sujeto, a ver, vamos a hablar del sujeto. El sujeto, toda forma de intervención en el mundo, toda acción de intervención en el mundo natural y social, la podemos englobar en esta idea de trabajo. Pues entonces, el trabajo es nuestra forma más digna de intervenir en la naturaleza y en la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de esta idea positiva y digna del trabajo, el trabajo sería a través de lo cual dejamos lo mejor de nosotros mismos en el mundo. Entonces, sea lo que sea ese trabajo, el que pinta será pintando, el que hace muebles será haciendo muebles, el que enseña será enseñando, y el que barre la calle será barriendo la calle, no lo sé. Cada quien deja en su actividad social, que la ponemos bajo la categoría de trabajo, lo mejor que puede dar a la sociedad en su contexto. También puede variar, digo, hoy puede ser una cosa, puede ser lo otro. Eso es lo que dice Marx, que en el capitalismo se pierde. Se pierde esa relación con lo que producimos. Y solo queda el vínculo económico, el vínculo con el salario. Entonces Marx dice, ahí se da una doble pérdida de lo que él llama el ser genérico. Y no les dije que era el ser genérico. El ser genérico es justamente como Marx concibe al sujeto. Para Marx, lo humano se entiende como ser genérico. Por eso es que él ancla hasta en las sociedades tribales y dice, hasta en las sociedades tribales, como yendo, digo el hasta por ir, porque es hasta el momento histórico del que Marx parte, dice, en esas comunidades también toda intervención en la naturaleza era para el núcleo familiar, pero también era para la comunidad. Digo, y así es como Marx dice, así empieza todo lo que es el intercambio de las herramientas, de la flecha, de la lanza, de todo lo que era considerado herramienta para una mejor calidad de vida o para una forma de sobrevivencia. Marx dice, esos conocimientos eran rápidamente divulgados en las comunidades cercanas y así, digamos, bueno, se puede ver en estudios históricos, antropológicos,
descubrimientos que iban haciendo determinadas comunidades, rápidamente, digamos, iban siendo compartidas. Y Marx dice, hasta la sociedad feudal, esta idea de que de nuestro vínculo con la sociedad, de nuestro vínculo con lo que producimos, existía. A partir del sistema capitalista, esto que era lo que nos definía, fíjense, como humanos, que era el ser, seres genéricos, es decir, que compartimos con la especie, el capitalismo se encarga de eliminarlo. Y se encarga de eliminarlo a través de todo un sistema entramado que ahora lo vamos a empezar a ver. Profe, ¿puedo hacer un pequeño aporte? Dale. Facundo aquí, ¿no? Sí. A mí me interesa mucho esto que usted decía, es muy interesante. Usted hizo ahí mucho eje en el aspecto económico, pero desde la filosofía esta frase de la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, es muy interesante y es muy disruptiva también esa frase, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahí pensando también en Marx, discutiendo con Hegel o discutiendo con las ideas de qué es la historia. Cuando nosotros en filosofía pensamos qué es la historia, o cuando nos lo enseñan quizá en el secundario, por lo general, nos enseñan como una historia de las ideas de la gente, de los desarrollos, a la luz de las ideas. Y Marx parte diciendo, no, la historia es la historia de la lucha de clases. Esclavos y amos, siervos, ¿no? Plebeyos, patricios, se enfrentaron siempre en una lucha, a veces velada, a veces abierta, pero de alguna manera eso es lo que determinó siempre la historia de la humanidad, esa lucha, que es lo que también posibilitó el desarrollo de la historia. O sea, hay como dos puntos de apoyo en el materialismo histórico, que son las fuerzas productivas, lo que la sociedad genera y produce, y la lucha entre las distintas clases que se pelean por la producción de esa sociedad. Y una última cosita. Ahí en 1848, que es cuando se sale el manifiesto, todavía había muchos restos de la sociedad feudal. En Europa había muchos reyes, había, digamos, lugares donde no había repúblicas democráticas. Y todavía había como tareas pendientes de eso que había generado la Revolución Francesa, que fue finalmente la burguesía como clase revolucionaria en una sociedad donde todavía no era hegemónica, digamos, enfrentó al feudalismo, hegemonizando el conjunto del pueblo, tomando el poder y destrabando la propiedad privada. Hay una cosa ahí, no lo quiero hacer muy largo, pero que es interesante en esto del materialismo histórico, que es como una misma sociedad que se va desarrollando genera una contradicción entre esa sociedad, entre las fuerzas productivas de esa sociedad y la estructura de esa sociedad. Y eso es lo que dice Marx, que en su momento generó la burguesía a la cabeza de la revolución burguesa, ¿no? Que no es la revolución proletaria, que sería la que viene después. Nada. Uh-huh. Sí, por ahí un dato para sumar aquí, hay compas de filosofía, hay un dato bien interesante, y es que se dice, bueno, que Marx siempre tuvo como interlocutor a Hegel, ¿no? Y que, digamos, y a Hegel como representante del capitalismo, digo, del idealismo, perdón. Bueno, del capitalismo también, pero no, digo, del idealismo, ¿no? Como representante del idealismo. Y que en ese sentido, Marx decía, bueno, a ver, tomemos el ejemplo de un esclavo.
cuando Marx escribía, la esclavitud era un hecho y una realidad. Entonces dice, a ver, para un esclavo, y uno puede decir, bueno, quizás un idealista podría decir, bueno, pero si en su mente, en su espíritu, en su idea de ser, se siente libre, va a ser libre porque el sujeto en su libertad y la idea está en la idea, ¿no? La realidad está en las ideas o en otro espacio que no es el material. Marx va a decir, bueno, no, si alguien vive toda su vida con una cadena de menos de 1 metro en sus pies, la verdad que no va a poder ser libre. Y ahí da otra vuelta, no quisiera irme, pero digo, da otra vuelta porque dice, es la sociedad la que está haciendo que ese sujeto sea esclavo. Entonces devuelve como todo el paquete a lo que las sociedades construimos como condiciones materiales, ¿no? Entonces, vuelvo, y ahí puse una meritocracia, ¿por qué? Porque también está, y bueno, sigo con la idea, no quisiera perder el otro hilo del ser genérico, pero sí que está también ligada a esta idea de, uno dice, ay, bueno, no sé, es un genio, mirá cómo tengo un estudiante que es un genio, que no sé qué, que le doy la tarea y lo termina y bla, bla. Bueno, y el otro pobre está ahí con el lápiz haciendo el dibujo, no cazando ni medio, pero digo, a ver, hay que ver cuáles son también las condiciones que a veces generan que haya quienes tengan mayores oportunidades, decimos, de acceso a otros tipos de conocimiento, a otros tipos hay una, de motivación, no son motivaciones, se me fue ahora el nombre, pero digo, accesos a determinadas cuestiones que no todos tienen acceso, y cómo estas diferencias, digamos, toman otra lectura desde una educación meritocrática. Si cuando vamos a ver les niñas luz y vemos que, digamos, han tenido un montón de posibilidades que quizás otras no, bueno, entonces el mérito no era tan mérito, ni era ni don, ni nada, era simplemente haber tenido condiciones materiales distintas. Sin ir más lejos, lo que venimos conversando desde la clase 1, lo que ha enfrentado esta situación del acceso o no acceso, ¿no? A Internet, por ejemplo. Entonces, verán que la vigencia de Marx, ¿no? En esto de cómo, bueno, lo plantea en términos de clases, pero es básicamente eso, ¿no? Digamos, cómo la opresión se entiende en muchos sentidos, diría Aristóteles, ¿no? Mentira, no dice eso, pero digo esto de muchos sentidos. Eso sí lo dice. Bueno, sigo con la idea de ser genérico, que quisiera que nos quedemos con esa categoría, porque es la que vamos a profundizar la clase que viene. Que les pido que lean el texto, así también traen no solo sus aportes, sino también sus consultas. Pues bien, lo que Marx dice es que el sujeto, el capitalismo le ha hecho perder su ser genérico, en tanto nos ha convertido en cosas. Fíjense, no solo está diciendo que el capitalismo rompe con este vínculo con el producto del trabajo. Y eso quiere decir nada más ni nada menos que con esta acción de dejar lo mejor de sí en la acción de trabajar. Rompió con eso. Dice, lo que el capitalismo ha producido es la pérdida del ser genérico. ¿Por qué?
porque dice, logró la inversión del ser genérico, porque el sujeto se siente que se embrutece mientras trabaja y solo se siente libre en lo que le da placer, que son justamente lo mismo que le da placer a los animales. Esto es comer, dormir y la actividad sexual. Digamos, podríamos decir hoy, Marx decía procrear. No digamos el nexo entre la actividad sexual y procrear. Dice, bueno, Marx dice, el sujeto se siente humano fuera del acto de fuera de su trabajo, y se siente que mientras trabaja se deshumaniza, se embrutece. Lo dice en términos más duros, dice, siente que mientras trabaja se animaliza. Y lo que es peor, y en este sentido, dice Marx, en este sentido cruento de animalización en la que nos deja el capitalismo, volvemos a esta idea de individualismo, dice Marx, si algo tenemos que nos diferencia, ya dijimos, de las otras especies, Marx no dice ni que nuestra razón, ni que somos bípedos, no dice nada de eso, dice, lo que nos diferencia de la especie animal es nuestra capacidad de trabajar. Y por trabajar entiende nuestra capacidad de transformar nuestro entorno para lograr condiciones de producción y reproducción de la vida más dignas como sociedad. Eso es lo que nos diferencia de la especie animal. ¿Por qué? Porque Marx dice, pensemos en los animales. Los animales, para subsistir, cuanto mucho piensan en sus crías. Dice, a ver, si no sé, una leona va a cazar y bueno, en cuanto mucho piensa en sus crías, no sé, no es que dice, oh, le llevo a aquella familia leona que quedó de aquel lado, no lo sé, digo, no se da como esta red que sí estaba demostrado que funcionaba en la época de Marx en lo social. Hoy me escuchaba y decía, hoy podríamos ponerlo en duda, pero bueno, no es en la época de Marx. Marx lo que sí dice es, este pensamiento de decir, bueno, me salvo yo y cuanto mucho salvo a mis crías, Marx dice, eso es un funcionamiento animal, que lo que nos caracteriza como humanos es justamente nuestra capacidad de pensar genéricamente. ¿Qué es esto de pensar genéricamente? Es que esto que hoy me sirve a mí, le puede servir al otro, al de al lado, y ahí ya perdemos ese vínculo, ¿pero por qué? Porque ya es algo que le pertenece al género humano, el sentido colectivo de lo humano. Marx dice, el capitalismo se ha encargado de forma tal de borrar ese ser genérico que lo que ha hecho es que veamos al otro no como alguien con quien puedo compartir esto de dar lo mejor de mí, compartirle mi descubrimiento, ser genéricamente, sino que el capitalismo, ¿cómo nos presenta al otro? Les hago esta pregunta. ¿Cómo nos presenta el capitalismo
a los otros. Como Como competencia. el enemigo. Ujú. El enemigo. Es el enemigo, pero es el enemigo porque es nuestra competencia. Marx dice, es la competencia lo que nos, pensar que el otro es nuestra competencia, es lo que nos lleva también a esa deshumanización, donde el otro ya no es un otro humano, el otro es mi competencia. Como competencia es el que me puede dejar sin trabajo, ¿no? Imagínense que esto en la época de Marx, Marx es el que plantea esta idea económica del ejército de reserva. Fíjense, el capitalismo desde el momento 1 funciona con la idea del ejército de reserva, que es el conjunto de personas que no son parte del sistema, de desempleados, va a decir Marx, que pugnan por ser parte del sector de empleo para poder garantizar la producción y la reproducción de su vida. Ahora, en esta este ejército de reserva es la que justamente regula tanto que los salarios como todo el funcionamiento económico pueda funcionar con los gastos mínimos. Es esta idea, digamos que, bueno, vos no querés hacer esto, detrás tuyo hay 10 más que lo van a querer hacer y encima está por menos plata. O sea que, bueno, vos fíjate si querés seguir o no querés seguir. Digamos, a ver, ¿no? Esto es lo que regula el ejército de reserva que dice Marx, que es lo que a mí me gusta mucho en la película esta que les compartí a los educadores, cuando la chica le dice en la cara a este empresario, los quieren pobres, nos quieren pobres, ¿no? Porque gracias a esa pobreza que funciona el resto, ¿no? Es decir, fíjense la inhumanidad del sistema capitalista como sistema político-económico, es decir, el capitalismo en sistema de teoría política es el liberalismo político, y actualmente es el neoliberalismo, es decir, el neo lo único que cambió eran algunas cuestiones que incluyen lo tecnológico en la forma de funcionamiento de lo económico, pero no cambiaron estas bases. La base sigue siendo la explotación de los unos a los otros, la base sigue siendo la cosificación, el otro es una cosa, y bueno, y todo lo que, esta creencia económico-política de plantear al otro, a la otra, al otro, como el enemigo que me viene a robar el trabajo, la propiedad privada, etcétera, ¿no? Pero fíjense que estos argumentos que yo les estoy dando son los argumentos de la derecha, ¿no? De la derecha, de cualquier derecha política, digo, no solo en nuestro país. Esta idea de que es el extranjero, el que viene a robar trabajo, que es el de afuera, el que nos viene a robar el sistema de salud, que ahora está tan en jaque. Bueno, esta idea de que el otro es un enemigo. Es un enemigo económico porque nos vendría a robar el trabajo, ¿no? Pero también es el enemigo político, ¿no? Porque es el enemigo más, ¿no? Es la competencia. Competencia. Entonces, fíjense cómo, y acá ya
corto con lo teórico, con todas las categorías que vimos, que ahora hago el repaso, pero cierro con esta idea. Pensemos, y no lo pensemos en nuestra clase o en la clase de la vecina docente. No, pensémoslo cuando nosotras y nosotros éramos estudiantes, ¿cuánto se fomentaba la educación, la competencia entre nosotras y nosotros? ¿Cómo surgía toda esta, o cómo permanecía esta idea de, bueno, a ver, el que termina más rápido, tal cosa, premio? Sí, yo me acuerdo que me traía una coneja de regalo, porque y nada, era el premio que la maestra utilizaba para los que terminábamos antes o para los que no sé qué. Digo, hoy yo lo pienso, digo, estas cuestiones, y primero hablo de los primeros grados encima. No sé cómo, pero estábamos en un momento todos compitiendo. Pero digo, a ver, ¿cuántas de estas prácticas hoy hay? Las Olimpiadas, los más rápidos. Digo, la idea, por eso la puse ahí, la mismísima idea del mérito del 10 al 0, siendo conscientes que hay docentes que ponen ceros, son tan divines, ponen 0, hay docentes que siguen poniendo del 0 al 3, 0, 1, 2, 3. Tampoco habrá hecho, cuando a veces me cuentan que las han puesto 1, 2, 3,50. Bueno, les hablo del año pasado, no les estoy hablando de la época en que yo estudiaba, que tampoco hace tanto, pero digo, la mismísima idea del mérito, no sé. Son todas cuestiones, digamos, a replantear en estos sentidos de pensar al otro como competencia, al otro como cosa. Por eso yo decía, bueno, nos cierra un poco estas actitudes de decir, bueno, a ver, el otro es una cosa que tiene que producir, y si no escribe, no está, me perjudica. No somos cosas. Hay historias, hay condiciones de vida que permiten y no permiten determinados desempeños, sean los que sean. Pero ¿qué nos hace entender el capitalismo? Que el otro, la otra, es un objeto de producción y como tal tiene que ser productivo y productiva. Y si no, que la saquen por improductiva, por improductivo. Ese es el ABC del sistema capitalista y de entendernos como cosas. Entonces, fíjense que, digamos, a ver, esta idea, ¿no? Digamos, de cómo la superficie niega el proceso histórico de lo que en realidad sucede, de lo que hay detrás de determinado producto. Hay fuerza de trabajo. Eso es lo que el capitalismo, ¿no? En sus lógicas de productividad nos oculta. Eso es lo que Marx dice, el proceso de fetichización, el proceso de cosificación, no solo de los productos terminados, sino también de las personas, como sujetos que son, como lo diría Marx, anexos de la máquina. Se rompe el tornillo, bueno, se vuelve loco un obrero,
Digo porque es el ejemplo de tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Cuando el obrero que va se vuelve loco, digo, bueno, nada, va a una institución para que lo curen, pero ¿para qué lo curan? Para que se vuelva de vuelta al proceso de productividad, para que vuelva a trabajar. Entonces, fíjense cómo también creo que esto que decía Facundo es bien interesante, cómo entendemos el trabajo en esto de dar lo mejor de sí, de entregarnos en el trabajo, sea cual sea, desde dejar ahí lo mejor de sí y que ese producto sea cuidado, sea valorado, que no sea maltratado. Y cómo también está la otra lectura, bueno, pero tal como está el sistema, una entrega a un producto y se convierte en una cosa, porque el propio sistema lo habilita a que así sea. ¿Sí? Y que en realidad estas formas de funcionamiento que priman el individualismo, los procesos de fetichización, es lo más común en el funcionamiento del sistema. Profe, Sí, pensaba por ahí cómo, o sea, bueno, Marx escribiendo en su tiempo, ¿no? Pero pensándolo por ahí un poquito desde América, cómo, o sea, uno tiende a eternizar el capital, ¿no? Como que siempre existió el capitalismo y siempre va a ser, y uno está acostumbrado o acostumbrada a las crisis que son intrínsecas del capital. Y pensaba qué distinto sería sin tratar de romantizar por ahí un pasado como que siempre fue mejor, ¿no? Pero me hacía acordar mucho al texto de Rabinovich, cuando decía que ahora no lo tengo a mano, ¿no? Pero que cuando uno comete un acto, un crimen o algo ilícito dentro de una comunidad, hablaba de un nos, ¿no? Cómo pensar que abajo de toda la meritocracia, abajo de la desigualdad, como que siempre subyace la idea de esta propiedad privada. ¿Qué pasa si no existiría la propiedad privada? ¿Cómo nos pensaríamos colectivamente? Y cómo ciertas contradicciones o antinomías o diferencias tan lacerantes que generan un propio capitalismo desaparecerían, ¿no? No lo voy a pedir, o sea, no pensándolo por ahí una crítica a Marx, ni mucho menos, sino pensando cómo capaz que se puede revertir pensando desde otras lógicas, ¿no? Dando vuelta por ahí una cosmovisión. Si nos pensamos en totalidad y nos pensamos por ahí en temas que resurgen todo el tiempo por la urgencia que tienen, ¿no? Como la relación con el medio ambiente, o la necesidad de que uno produzca su alimento, a la idea zapatista, por lo menos un tercio, cómo de repente el panorama es distinto si uno gira 180 para otro lado, no sé si se entiende, ¿no? Pero pensar desde una cosmovisión, por ahí un hombre cerca de la naturaleza, que pueda reproducirse entendiéndose parte del todo, ¿no? O a la manera de Spinoza, siendo insignificante también capaz. totalmente. Totalmente, y creo que ahí me diste el pie, Piuque, para hacer como estas dos menciones, ¿no? Primero, que Marx es un autor también netamente moderno y que en su pensamiento está la idea de progreso, no la idea de que, bueno, de que hay un futuro mejor y que ese futuro mejor va a ser con el comunismo, pero en realidad lo importante ahí de la idea de comunismo es la desaparición de la propiedad privada. Tampoco dice mucho cómo, ¿no? ¿Cómo sería esa sociedad comunista? Pero sí dice, lo que da riqueza que sea común, ¿no? Que la riqueza, los medios de producción que producen riqueza social, bueno, que sean puestos en común. Digo, es un dato, él tampoco dio, y también, digo, tampoco acuerdo con esa mirada o esa crítica que dicen, bueno, pero no dijo nada, bueno, esto como a veces decíamos, bueno, pero no dice nada, ¿cuál es la receta? ¿Qué hacemos? No lo sé.
y precisamente porque Marx tampoco tenía, me hacía acordar esto, tampoco tenía el conocimiento, por ejemplo, que hoy tenemos de las comunidades de pueblos originarios, tampoco tenía el conocimiento de lo que trajo la sobreexplotación a la naturaleza, porque aparte, fíjense, la idea de propiedad privada parte de la idea, la categoría de explotación. O sea, para que alguien sea propietario de la propiedad privada, tiene que explotar a otra gente para sostener esa propiedad privada de los medios de producción. O sea, la explotación va hacia otros humanos, pero también va hacia el suelo. La naturaleza, como bien vos decías, Piuque, para el capitalismo es una cosa más. De ahí todo lo que, digamos, empieza a cerrar, a ver, el desmonte de la Amazonia, que a ver, todo bien porque ahora estamos encima todos encerraditos, pero digo, cuando la naturaleza empiece a sufrir por el desmonte de la Amazonia que hizo el delincuente asesino de Bolsonaro con todo el bosque, cuando todo eso empiece a tener repercusión medioambiental, bueno, ahí no sé hasta cuándo vamos a tener que estar guardados, ¿no? Porque, digo, a ver, el desastre ecológico ambiental al que ha llevado también la explotación económica, y no solamente humana, es tremenda, ¿no? Entonces digo, pensar, y otra cosa que, digamos, a ver, vos lo decías como, bueno, no como una crítica a Marx, yo creo que está buenísimo de estas formas serias, ¿no? Criticarlo, pero criticarlo para pensar nuestra realidad, porque sí sería la invitación de Marx, no, digamos, este regodeo intelectual, ay, bueno, hablemos de Marx, porque en su parágrafo tanto, bueno, no sé, y armamos el congreso del parágrafo 4 del libro tal del Capital de Marx. No, eso no le interesa a nadie, salvo a los 10 gatos locos que van a ir a ese encuentro, que además existen. Pero la invitación de Marx es a que con todas las herramientas que hacen a nuestras condiciones materiales, poder hacer un análisis crítico o de lo económico o de lo político, porque digo, esta imagen que veíamos al principio de nuestra cursada, que ahí la tengo a mano, ahí se las comparto, digo, esta imagen, esto es Marx puro, ya les comparto, pero digo, esta imagen que vimos en la clase 1, esta imagen es Marx puro. También la podemos analizar desde Marx, porque fíjense, la invasión silenciosa de alguien que encima lo presentan ahí como extranjero, cuando en realidad el chico es del norte argentino. Creo que hay una nota ahí que decía de dónde era, pero era de una provincia del norte argentino. No, esto ya no. Se me fue. Pero esto también lo podemos analizar desde Marx. No es construcción que los pobres son siempre las mismas corporalidades. No es una invención xenófoba, es que de verdad hay poblaciones, hay corporalidades, hay oprimidos que les opera lo que hoy entendemos por interseccionalidad, y que además de ser pobres son de pueblos originarios, que además son mujeres, que además son lesbianas, que además son transgénero, y así, tienen discapacidad, etc. Todo eso forma parte de esta dupla opresores oprimidos, ¿no? Con todos los condimentos que Marx le pone a cómo entendemos el sentido de lo humano. Tengo un otro al lado,
con condiciones materiales que lo envuelven. O como cuando veíamos Levinas, y yo les ponía este ejemplo pedagógico, que ya, bueno, no, estaban en abril, no, fulanito ya no, yo creo que no va a llegar. No va a terminar. Yo, la verdad se volvió a anotar, pero yo no sé. Eso también es Marx. ¿Cuáles son las condiciones materiales de esa criatura de la cual estaban hablando? Porque con 15, 16 años nadie es semiadulto, ni nada que se le parezca. ¿Cuáles eran las condiciones materiales de ese estudiante que ya estaban condenando pedagógicamente? Por eso les digo que estos autores, si no nos sirven para problematizar las formas de mirarnos como sociedades, a mí no me sirve que me digan como lorites la definición de plusvalía y la definición de capital o todo junto. Si en realidad se nos está escapando que no hay que cosificar al otro, a la otra que tenemos al lado, que capaz algo le pasó, que capaz que no es por neta maldad o por vagancia, o por, como decían en el ejemplo que yo les ponía en la clase anterior, porque pensaban que eran todos medio borrachines. No, estaban todos trabajando, ¿no? Digo, ese ejemplo, el de la clase pasada, tiene que ver con esto. Hay condiciones materiales en las cuales nos desenvolvemos como sujetos, como sujetas. Y eso es Marx, eso es Marx. Es Marx en su profundidad, de ser genérico, de entendernos como parte, como decía Piuque, insignificante, pero como especie también insignificante. Somos una especie. ¿Qué dice Marx? Compartimos el sentido de lo colectivo, el sentido de que somos genéricos. Fíjense que otros de los interlocutores de Marx era nada más ni nada menos que, no sé, David Ricardo, Adam Smith, el que decía el mercado, la mano invisible, y que la economía era completamente distinta a lo humano y lo político. Bueno, ¿no? Esos eran los interlocutores de Marx. Entonces, por eso yo les decía que a mí particularmente es un autor que me fascina, pero me fascina en tanto todo el tiempo nos enfrenta a estas categorías. La categoría de cosificación, de fetichización para Marx, o sea, de Marx para pensarla inclusive en pedagogía, es inagotable, porque nos permite ver que no hay un producto acabado sin una historia de ese producto acabado. Y entonces ahí, cuando dimensionemos eso, van a ver lo difícil que es realmente ponerle un número a cualquier producción. Eso es lo primero que tiene que problematizar, por ejemplo, la idea de nota, ¿no? Del 0 al 10. ¿Cómo valoramos eso teniendo en cuenta esta categoría analítica, educativa, de las condiciones materiales? Alguien que tú tienes la internet, la full, la premium, los padres docentes, la tía no sé dónde, y bueno, y seguramente va a tener mejor acceso de alguien que está, no sé, en una comunidad rural. Y si quiera les digo de otro tipo que también las hay, pero digo, bueno, pero uno se sacó un 7, el otro fue a marzo, febrero, y el otro tiene el 10. Y sí, y así ha funcionado.
Y funciona la idea del mérito. Uno llegó y llegó bárbaro, y cómo amamos los docentes a los rápidos, a los que te traen la contestación y te lo relacionan con otro tema, y son adorables. Ahora, bueno, quizás los otros silencios, más allá de si la timidez, la no timidez, quizás tiene que ver porque lo que estamos planteando quizás no lo vieron nunca. ¿No? Y están atentos, atentas, aprendiendo. Ah, bueno, no, pero no habla nada, entonces no. ¿Cómo me lo voy a poner un 10? Pongo el 8, por callada, porque tampoco, cuando todos dijeron algo, no dijo mucho. Bueno, no lo sé. Esto también es problematizar críticamente nuestras prácticas educativas, docentes. Y fíjense desde estos lugares cómo se vuelve complejo realmente, ¿no? Y para los de filo, las de filo, con relación al conocimiento, bueno, ¿qué medida? ¿Qué medida? ¿Y qué medida nos exige el sistema? Porque aparte ese es otro, el sistema exige una nota, exige no sé qué, exige... Bueno, ahí está el tema, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Me exige la evaluación, me exige que ponga, ¿cómo es que se llama esto? El diagnóstico. Bueno, podemos no hacer caso, creo que también algo de eso hay en el sentido de libertad, de decir, bueno, hay cosas en las que me sumo, hay cosas en las que no me sumo. Hay respecto de esto, porque para que ustedes vean, que tampoco es que estoy descubriendo la pólvora, Antelo, que seguramente es otro autor que ustedes habrán leído en algunas otras cátedras, una vez nos comentaba en un curso, dice que había una experiencia, más no sé, creo que él la estaba haciendo, que él iniciaba su curso, y si no era una experiencia que él nos comentaba, de profes que iniciaban su curso y todos tenían 10. Ya está, despejamos el tema de la nota. Todos tienen 10. Ahora, lo que había que hacer en el transcurso de lo compartido era justamente cómo luego, en una evaluación final colectiva, se sostenía que, bueno, que habían logrado, o sea, que podían sostener ese 10. Y que lo que empezaba a salir, porque estoy hablando de hace como 10 años atrás, y era una experiencia como nueva, que estaban pensando los profes en esta incomodidad que realmente les traía el hecho de pensar una nota, que habían salido cosas realmente interesantes, porque había gente que decía, bueno, no, la verdad que yo por esta situación, la verdad que mientras todos mis compañeros pudieron presentar algo, yo no sé, o lo llegué a media, o lo llegué tal. Y entonces como que entre todos, bueno, que sí, que no, cerraban las notas colectivamente. No lo sé, digo, cuando pienso la docencia como espacio de creatividad, en donde seguramente cada quien va a dejar, en el sentido más positivo que plantea Marx, lo mejor de sí, como muchos y muchas lo hacemos, pienso en estas posibilidades creativas también, de hacer otras cosas. Y pienso en eso, ¿no? Digo, bueno, no sé. ¿Cuál es tanto este sentido? La invitación desde una filosofía de la educación es a pensar. ¿Quieren un 10? Lo tienen. Ahora, ¿pensaron? A mí me importa si algo pensaron. Y de acuerdo a las intervenciones, a lo que van diciendo, así sea una palabra, así sea en las caras de atención que yo les veo, les voy siguiendo. Y nos vamos siguiendo.
Y si alguien está como muy perdido, también díganme, profe, la verdad que este texto no entiendo nada, y bueno, y ahí vamos, digamos, vamos al texto, vamos a las categorías, porque también me interesa que se apropien de estas categorías, ¿no? Como enriquecimiento también del conocimiento, porque eso estamos para compartir, ¿sí? Pero fíjense toda la vuelta que dimos para que también poder pensar Marx y sus categorías principales desde lo educativo. Bueno, hasta ahí porque ya me repasé en la hora, pero bueno, y justo también lo que habíamos conversado en el tema anterior, pero abro unos 10 minutitos para preguntas, para algún comentario o algo, y cerraríamos la clase de hoy. Les escucho si alguien quiere comentar o preguntar algo. Hola Nadia, esto que decías último me hacía acordar de esa película que mencionábamos la otra vez en el encuentro, Una estrella en la Tierra. Ah, ¿Te sí. acordás de ese? Pero ¿No? la habías propuesto vos, Ramona, ¿no? No, la propuso una compañera, pero yo la había visto y tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no? Las envolturas del otro y cómo está parado en el mundo y cómo esperamos determinadas respuestas ante lo que estamos mostrando, y por ahí la respuesta demora, pero llega, solo que llega en otro tiempo, porque hay como un juego en su imaginación, en su cabeza, en su forma de vida, que no es la misma que lo que todos esperan, ¿no? Es maravillosa esa película. Y es maravilloso lo que acabas de decir en tanto a lo que hace también nuestro sentido, ¿no? De por qué elegimos ser docentes. No, a mí me encanta Carlos Escliar cuando plantea, Ajá. nadie cuando se le ¿Te acordás? pregunta A ver por si qué lo quieren ser docentes, dice porque quiero evaluar, digamos, no Ajá. quiero pensar una evaluación ya. Digo, a nadie se le ocurriría que quienes elegimos la docencia le estamos pensando para el momento de la evaluación. Ya lo puedo evaluar, ¿no? Digo, la Ahí. verdad, no, al menos quienes lo elegimos por otros sentidos, no se nos ocurre. Sí que después trae un problema grandísimo, y más si lo pensamos responsablemente con todo esto. Pero también lo maravilloso que me hacía acordar Ramona, tiene que ver con esta idea del sentido del acto educativo. Por eso es que la filosofía de la educación se pregunta por los sentidos, y me hacías acordar a quién no le ha pasado, a quienes ya ejercen como docentes, quizás más o menos, esto de que se han encontrado con estudiantes que le dicen, profe, ¿sabe qué? Me re sirvió lo que una vez usted me dijo, y ahí empiezan los relatos más maravillosos, ¿no? Es decir, desde el libro que me pasó, desde la película que me recomendó, hasta la palabra que me dijo, ¿no? Vemos a esta importancia de la humanización, ¿no? De sentirnos como ese ser genérico, más allá del otro en su rol productivo. Es eso, ¿no? Me encuentro con un humano, con una humana, ¿y por qué? Digo, también en estos contextos, la tarea educativa ha sido tan también de sostenimiento, ¿no? En muchos espacios, para las infancias, para las adolescencias, y también para, digamos, la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, hasta ahí. ¿Alguien más, además de Ramona, que Profe, quiera decir algo? Sí, profe. No, yo lo que quería plantear, Cristina, sí. es el tema de la importancia de la teoría de Marx
cuando yo, bueno, soy profesora de historia y cuando tengo estudiantes, lo que les, digamos, lo que queda ahí siempre pensándose y demás es esto de descubrir a la pobreza como una construcción histórico-política, ¿no? No como algo, bueno, hay por el azar, porque es así, porque siempre hubo. Y eso es como que es muy, está bueno eso, es decir, te hace problematizar un montón de cuestiones. Creo que ese es para mí el gran aporte, ¿no? de este pensador. Totalmente, totalmente que sí. Bien, bueno, ¿alguien más? Yo, Fabricio, hola. Dale. No, me parece interesante también otro aporte que trae y otros pensadores en general del marxismo, eh, que también tiene que ver con el desarrollo de las instituciones y cómo siempre están enlazadas con una sociedad capitalista y que en ese sentido se conecta con un montón de cosas y está enmarcada en otras relaciones. Y lo pensaba esto concretamente con respecto a la escuela secundaria particularmente, pero en general a las escuelas, en que por ahí a los estudiantes, o sea, en el motivo por el que están muchas veces los estudiantes en la institución, que a veces poco se lo cuestiona, y por ahí yo me acuerdo que de estudiante en la secundaria, mi pensamiento era que, bueno, que estaba obligado a pasar por ese lado, porque así estaba construida la sociedad, y sobre todo desde como herencia familiar, por así decirlo, tenía que ver con que, bueno, que la educación era necesaria porque hoy en día para todo te piden, para cualquier laburo te piden mínimo la secundaria, para todo laburo, ta. Entonces también es como que eso labura todas esas relaciones con el resto de las instituciones y la institución educativa con el resto de las instituciones, como que genera un contexto que también está interesante poder pensarlo críticamente y llevarlo a las clases y cuestionarlo, porque también uno se encuentra con estudiantes que por ahí no tienen ganas de estar ahí y están porque están para conseguir el título y poder laburar. Entonces ya eso prefigura un cierto abordaje de la enseñanza y demás. Nada. Sí, o cómo también, digamos, en esos casos, cómo quizás, o aún, y sobre todo en esos casos, me haces acordar al planteo de Freire, ¿no? Freire era uno de los principales pedagogos estudiosos de Marx, y Freire plantea, bueno, que además de este conocimiento, hay una tarea muy importante en la educación, que es la de gentificar. Gentificar, fíjense la categoría que utiliza Freire, ¿no? Es decir, bueno, a ver, sí, es simplemente, como vos planteabas, Fabricio, un uso instrumental, pero bueno, aún para cualquier uso instrumental, también hay que poder ser gente. Entonces, decir, bueno, ¿cómo se llega a una lógica racional instrumental? Y bueno, quizás haya que fortalecer el lado de la gentificación. Bueno, está todo bien, pero bueno, también podemos transmitir algo más y volvemos al tema de la transmisión, ¿no? Pero bueno, esto, ¿qué se transmite en el acto educativo? Y si es el 10 nomás y la nota, bueno, estamos al horno, ¿no? Pasan otras cosas, pasan muchas cosas en un acto educativo. Entonces, me hacías acordar a esta idea de gentificar, ¿no? Que como Freire dice, una de las principales tareas educativas es hacernos más gente, ¿no? Y que a veces en este afán de texto, darle, sí, bueno, y cuando proponemos conversar sobre otras cosas. Son también distintos enfoques. Yo siempre priorizo y por eso les digo, y en estas condiciones yo no voy a dar 20 textos más, veremos
2 más por cada clase, y hasta ahí los autores que les estoy proponiendo son tan complejos y tan significativos que con 1 o 2 artículos de cada cual ya está. Digamos, sí, porque aparte son autores que a veces me dicen, en otras cosas me han dicho, profe, pero Marx ya lo vimos en varias otras materias. Yo digo, sí, se entendió todo. Sí, bueno, ¿y por qué no hicieron la revolución? Les digo yo. Si está todo tan sabido, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, algo en esta repetición de texto, ¿no? Que parece que aparte necesitamos, si no, no estamos aprendiendo, no funciona por ahí. O sea, la muestra es que seguimos teniendo mucha deserción, que nos siguen teniendo miedo como docentes, que algunas clases son para padecer, no lo sé. Y así todo repitiendo un montón de textos y autores. Entonces digo, no me interesa eso, me interesa que en lo puntual nos demos el tiempo de pensar otras cosas, ¿no? Y eso también es parte de lo filosófico en este aporte de la filosofía de la educación. Bueno, lo dejamos acá. Para la clase que viene, sí, por favor, vean el texto de los manuscritos, porque él lo da como con un poco más de complejidad, las categorías sobre todo de ser genérico, de plusvalor, de trabajo, y estaría bueno, digamos, que podamos compartir desde también lo que hace a la lectura, el perrito de Patricia, también asistió, lo tomo en la asistencia, y ahí está presente. Y bueno, y nos vemos el martes que viene, en donde, bueno, vamos a avanzar con Marx, y es probable que nos dé el tiempo para avanzar con el autor que sigue, que es Foucault. Pero para que se den una idea, digamos, tiene que ver con esto de la productividad, y bueno, y esto que dejé entrever en el teórico de hoy, de las corporalidades y los sujetos productivos. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos el martes que viene. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Buena semana Ahí está todos. saludando. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Adiós, chao.